saludo a cada uno de ustedes. Le doy la bienvenida tanto a adultos como a niños, porque sabemos que en todos hay propósito de Dios. Amén. Así de que hay algo que se llama en potencia. Y yo puedo decir aquí ministros en potencia, ministros que Dios está levantando para que a su tiempo Él los haga para la razón que Él los ha enviado. Amén. Así de que en este día, amado pueblo, le invito a que se pongan de pie, antes que los niños se vayan. Vamos a recoger los diezmos y las ofrendas del Señor, para que esta casa siga teniendo el alimento espiritual y siga dando a conocer su palabra. Así de que vamos a orar. Mientras usted pasa, yo oraré, porque Dios multiplique tanto el ingreso como la vida de cada uno de ustedes. Amén. Padre amado, en esta hora te damos las gracias, mi Rey, porque tú has sido bueno. Gracias, Padre, porque nos das una nueva oportunidad, un nuevo soplo, un nuevo día en el cual, oh Dios, tu palabra declara que nos gozaremos y nos alegraremos en ti, oh Dios, a través de él. En esta hora, Padre, te doy las gracias porque tú has permitido que tu pueblo, oh Dios amado, llegue a depositar en el alfolí para el alimento de tu casa, para que podamos, oh Dios amado, como ministros, como iglesia, seguir adelante avanzando, llevando las buenas nuevas de tu reino, para que almas sean rescatadas del Seol y sean llevadas a tu divina presencia. Mi Dios, yo me gozo cada vez que tú nos permites este bendito privilegio de estar juntos como iglesia. Te pido bendición tanto sobre los ingresos como sobre la vida de cada uno de mis hermanos, oh Dios amado, que llegues a sus hogares, a sus ingresos, que llegues a su salud, oh Dios, y a toda necesidad por la que tengan, oh Dios, que pasar. Yo te pido, sea tu divino espíritu, oh Dios, fortaleciendo sus vidas para que puedan salir adelante. Gracias, Padre, te damos. En el nombre bendito de Cristo Jesús lo hacemos. Amén. Amén. Así de que de esa manera quiero invitar a los niños para que pasen a su salón de clases, a los maestros. Recuerde que tanto el maestro como el niño es fortalecido. Hay un dicho en el estudio cuando uno estudia magisterio, hay un dicho que dice: el niño, el estudiante, el alumno hace al maestro. Porque el maestro tiene que prepararse para poder dar preparación a los niños, y de esa manera el maestro cada vez es más experimentado. Amén. Así de que bienvenidos sean todos, y pues damos también la bienvenida a quien está pues apenas llegando, se está sumando al número también de los que Dios ha convocado en este día. Bienvenidos todos, bienvenidos los que viajan para poder a través de este lugar recibir mensaje divino, recibir ordenanza de Dios, recibir una dirección que Dios trae para nuestras vidas. Amén. Así de que en el día de hoy, amado pueblo, así como está puesto de pie, yo quiero invitarlo. Vamos a ir a la palabra del Señor, la vamos a abrir en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, y vamos a tener lectura de sus versículos del 23 al 28, para poder ver cómo es que Dios conecta. Realmente es asombroso ver cómo Dios va poniendo cada vez la sincronización de lo que Él quiere enviar en su mensaje. Así de que recuerde que caminar en el transitar de Dios en el Evangelio, muchos lo dicen que es como rompecabezas, porque cada vez nosotros vamos poniendo piezas para poder formar el mensaje que el rompecabezas nos quiere dar, la figura completa. Amén. Así de que en este día es a eso que venimos, poner una partecita más para que podamos entender en resumen el mensaje que Dios quiere traer a nosotros. Amén. Así de que los invito a que se pongan de pie, tanto niños como adultos. Reconozcamos de que los padres tienen que ser escuela para sus niños. Si los padres no enseñan, los niños no van a aprender. Pero si los padres son escuela y se ponen de ejemplo, los hijos también serán mejores en el futuro, cosa que ahorita no entienden, pero después van a entender, porque cuando ellos lleguen a ciertos lugares van a ser mejor recibidos que como que no tuvieran la instrucción. Amén. Así de que están ahí, mis amados, en el libro de Hebreos, capítulo 9. Veamos los versículos del 23 al 28 y leemos la palabra del Señor, que ya es bendita, y dice así: Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera,
le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Amén. Vamos a orar. Padre amado, en esta hora te damos las gracias, mi Dios, porque nos permites esta nueva oportunidad. Gracias, Padre, porque cada vez que tú hablas a nuestras vidas a través de tu palabra, tú nos direccionas, Padre amado, y pones en nosotros mayor entendimiento de la razón por la que Cristo vino y cuál es la razón por la cual tú aún nos mantienes acá en la tierra para cumplir tu propósito. Mi Dios amado, en esta hora te pedimos seas tú, a través de tu divino Espíritu, concentrado en este lugar, oh Padre, poniendo en el corazón, en el espíritu de cada uno de aquellos que escuchará, tanto presentes como en el medio, para que tu mensaje de vida llegue, oh Dios, toque sus corazones y les haga reconocer que no es palabra de hombre, sino es palabra tuya, llevando cada vez dirección a aquel que la escucha y la sigue en obediencia. Yo te glorifico, papá, porque en este día tú nos has dado esa oportunidad, me has dado el privilegio de ser yo el instrumento, el vaso de honra que tú usarás para este propósito. Nos abrimos, pedimos a las atmósferas que se liberen a través de la presencia tuya, mi Dios, y en la sangre de Cristo somos cubiertos para que esta palabra llegue a nuestros corazones. Gracias, Padre, te damos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Lo hacemos y el amado pueblo dice amén. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Gracias doy a mi Dios, porque en este día Dios nos va a permitir entender un mensaje divino, entender de que nosotros estamos por una razón especial de Dios. Estamos acá, déjeme decirle, porque hay un propósito divino. No es el hecho de que nos encontremos en este día porque nos caemos bien el uno al otro, o porque pasó una semana, no nos mirábamos y queremos platicar un rato. No, hay una conexión en el espíritu que es la que nos hace llegar. Si usted y yo viajamos del lugar donde vivimos, y hay quienes que vienen de lugares más distantes, es porque esperan que Dios les hable a su vida. Y en este lugar es Dios lo que ha puesto en su palabra, que nosotros seamos mensajeros, publicadores de un mensaje verdadero que Él ha plantado en su palabra. Amén. Así que en el día de hoy, amado pueblo, vamos a ver el tema que ciertamente Dios ha puesto en mi corazón, enfocados en lo eterno. Dejando a un lado lo pasajero, lo temporal, dejando a un lado lo que no tiene el beneficio eterno, vamos a enfocarnos a algo mayor. De hecho, dije ya, Dios ha ido sincronizando, ha ido poniendo cada pieza con un propósito, porque el cántico, sin tener nosotros comunicación con mi hija, Dios mismo lo puso para que fuera uno de los cánticos que nos prepararan, así como Juan el Bautista, que preparó al pueblo cuando Cristo vendría. Asimismo, este cántico siento un espíritu que nos ha puesto una plataforma para que el mensaje que en el día de hoy el Señor trae pueda ser entendido de una mejor manera. Así de que el cántico decía que Cristo fue el único que se encontró capaz de desatar los sellos que publicarían el tiempo futuro, el tiempo que está por venir, el tiempo de la terminación de toda la historia. Amén. Así de que en el día de hoy, enfocados en lo eterno, es lo que Dios quiere que en este día nosotros podamos llevarnos en nuestro corazón. De cierto, la palabra en la que yo porto dice: el sacrificio de Cristo quita el pecado. Así de que ambos temas pueden ser, pero de hecho enfocados en lo celestial, en lo eterno, es lo que Dios ha puesto en mí, porque a veces nos estancamos de una manera temporal y vemos nosotros las cosas pasar y como que le ponemos más enfoque de lo que realmente necesita, de acuerdo a la palabra que le pongamos. Amén. Así de que ayer yo platicaba con alguien que nos comentaba acerca de cómo ellos como padres están en casa, pero que sus hijos mayores mayormente, como ya tienen ellos la libertad social por la edad que tienen, de ir a los lugares donde ellos quieren ir,
Entonces nos decía esta persona con mi esposa que pues usualmente ellos andan en sus asuntos y los padres se están quedando ahí para que los hijos en su tiempo entonces vuelvan a casa y puedan ellos compartir como familia. Así de que caso igual le comentábamos nosotros que ocurre con nosotros, con mi esposa, porque ciertamente nosotros como padres de familia damos crecimiento a nuestros hijos, a la herencia que Dios nos da, pero después de ese crecimiento, ya cuando ellos son independientes, también por ley divina tienen que buscar también su propio destino, buscar su propio futuro. Así de que en la tierra, déjeme decirle que cuando Dios dijo id pues y multiplicaos, Dios estaba enviando a la creación humana para que pudieran multiplicarse y cumplir un propósito. Pero cumplido ese propósito, Dios quiere unificarnos. Si se da cuenta, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Israel, el pueblo escogido de Dios, que somos dos, porque la iglesia es uno diferente, no es cuestión de que la iglesia vino a votar el privilegio de Israel, no. El pueblo escogido de Dios sigue siendo y seguirá siendo hasta el final de los tiempos Israel. Pero si se recuerda, Dios por castigos diferentes, mayormente idolatría, los tuvo que esparcir por todo el mundo. Pero en la profecía decía que Israel tendría en los últimos tiempos que volver a casa. Así de que si se da cuenta, hoy muchos israelitas que nacieron en diferentes países del mundo, pero sus padres llevan un linaje israelita, ellos están volviendo a casa, ellos están llegando a casa. Ahora están llegando a casa, pero falta la segunda parte de la profecía, porque están volviendo físicamente, pero Dios los va a tornar espiritualmente para que estén bajo el mismo sentir. Así de que en el día de hoy vamos a ver por qué es que Dios en ese propósito ha puesto que nosotros hagamos eso, porque recuerde que nosotros como padres, dije ya, le damos la dirección que de acuerdo a nuestro criterio es buena para nuestros hijos. Pero en el modelo de Dios es diferente, y es lo que vamos a ver, es lo que vamos a sentir en este día, que usted y yo somos uno solo. Usted y yo somos hermanos, no por palabra, somos hermanos porque hay una conexión espiritual que nos conecta, valga la redundancia, y que nos hace ser de una manera especial delante de los ojos de Dios. Así de que, pero en Dios nosotros somos diferentes. En Dios nos prepara, nos hace ir al lugar donde Él nos manda de acuerdo a Cristo. Recuerde cuando Cristo nos dio la gran comisión como iglesia, que dijo, id pues y predicar el evangelio a toda criatura, hacer discípulos. Así de que eso es lo que nos manda, pero nos manda con ese mismo propósito, pero para poder conectarnos y llevarnos a todos juntos como un solo pueblo. Amén. Así de que dije ya, los hijos salen de su hogar y llevan su propia vida, su propio destino, su propio futuro, pero en Cristo Jesús cumplimos nuestro propósito. Pero vamos a ver cómo es que en el día de hoy Dios nos hace ver que todos nosotros, andando cada quien por sus diferentes actividades, estamos conectados para ser un solo pueblo. Amén. Así de que nosotros somos todos, dije ya, hermanos en Cristo Jesús. Vea usted que es lo que dice en el libro de Efesios 2:19. En el libro de Efesios 2:19 vamos a ver por qué es que es necesario que usted y yo nos conectemos, nos amemos, hagamos las cosas en común y tengamos el mismo propósito como iglesia, como siervos, como hijos de Dios, porque hay una sola razón. Hay una conexión en nosotros que no nos buscamos porque hay un vínculo biológico, hay un vínculo de sangre, el cual nos conecta a nosotros como familia terrenal. Y nuestros hijos se van, pero ese vínculo sigue todavía manteniéndose, porque nuestros hijos no dejan de ser nuestros hijos, aunque tengan la edad que tengan, aunque tengan ya los compromisos que tengan en su nuevo hogar, no dejan de ser nuestros hijos y nosotros no dejamos de ser sus padres. Así de que en el día de hoy vamos a ver por qué es que es importante. Si nuestros hijos no dejan de ser nuestros hijos y nosotros sus padres, ¿por qué en el campo espiritual ese mensaje Dios lo trae para que reconozcamos que nosotros seguiremos siendo los hijos de Dios si formamos ese mismo concepto y Él nunca dejará de ser nuestro Padre, que es la confianza que Él nos da? Amén.
En el libro de Efesios 2:19, vea usted qué es lo que dice. ¿Por qué es que usted y yo tenemos que conectarnos? ¿Por qué yo amo a mi hermana Juana, a mi hermana María, a mi hermano Sósimo, a mi hermano Juan? ¿Por qué los amo a todos? Y cada uno de nosotros tiene un linaje de sangre diferente. Pero hay algo que nos conecta espiritualmente, que nos hace ver sin defectos. Yo camino chueco, camino con un pie más largo que otro, pero eso queda a un lado, porque hay situaciones físicas que nada tienen que ver con la manera espiritual en la que Dios nos ve a cada uno de nosotros. Amén. Así de que vea qué es lo que dice en el libro de Efesios 2:19, la palabra dice así. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Se da cuenta? O sea, yo los amo porque son mis hermanos, aunque no de sangre, pero los amo porque tenemos a un Padre en común. El que nos hizo hermanos es aquel que nos mantiene conectados en su espíritu para que todos seamos una sola familia en Cristo Jesús. Así de que si todos nosotros somos hermanos entre sí, ¿cuál es la razón entonces para dejar de vernos como hermanos? Las cosas que nosotros tenemos acá, el parentesco que nosotros tenemos, déjeme decirle, que son copias de lo que Dios ya ha tenido. De hecho, cada una de las cosas que han habido acá en la tierra son solo copias de lo que Dios ya tiene ahí arriba. Vamos a ver más adelante por qué es que todo lo que hemos visto nosotros acá en la tierra, el pueblo, porque es que Dios, teniendo el poder, no fue solamente Él para poder gobernar y moverse a lo largo de todo lo existente. Porque Dios siempre busca grupos, Dios siempre busca familias, porque Dios comenzó creando ángeles desde el principio de los tiempos, porque Él sabía que Él puede tener el poder de ser Él solo, pero Él le ama, le apasiona también tener grupos para que lo adoren a Él. Formó los ángeles para que le adoren, formó un grupo en Cristo Jesús para que le adoren, y Dios sigue siendo Dios. No porque necesite, sino porque la razón es que su amor es tan extenso que quiere Él que su diseño sea a través de otros adorándole a Él. Amén. Así de que déjeme decirle que todo lo existente acá, lo que hemos visto en la Biblia, por ejemplo, cuando fue el arca de Noé, el templo donde estaban los sacerdotes, que es lo que vamos a ver, el santuario, el maná, todo eso son solo réplicas, son solo copias de un original que el escritor de Hebreos nos va a enseñar más adelante, que ya estaba de manera perfecta. ¿Y por qué es mejor? Yo no miro el arca de Noé como un suspiro que yo pude haber sido tal vez salvo entre ellos, no, porque el arca de Noé era solo un diseño, un emblema de lo que en Cristo Jesús iba a venir, que iba a ser el acceso para poder llegar y dejar este mundo pecaminoso para ser llevado a la presencia del Dios viviente. Amén. Así de que cada de las cosas que están acá en la tierra, déjeme decirle que cada una de ellas son réplica de algo divino, original, que ya ha sido preparado en los cielos de antemano para nuestro servicio. Y es precioso ver cómo es que Dios ha ido encajando en los tiempos cada cosa que ha ido preparando para usted y para mí. Vea usted cómo es Dios de amoroso. Porque a veces nosotros pedimos cosas que no se nos dan, y hay quienes que tal vez de alguna manera cuestionan a Dios: ¿y por qué no me lo cumples? ¿Por qué no me lo das? Pero Dios es el creador del tiempo nuestro, y Él sabe cuál es el momento en el cual cada una de esas cosas son necesarias y han de llegar para que cumplan con un mayor impacto en nuestras vidas. Amén. Así de que en el versículo 23 de la lectura que nosotros hemos tenido, la palabra comienza declarando que el principio, dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Así de que nosotros pensaremos que había de ser purificadas las cosas celestiales, pero nos preguntamos cómo, si allá arriba no hay pecado, allá arriba todo es santidad, en la presencia de Dios viviente todo es perfecto. ¿Cómo es entonces que necesitaban ser purificadas? Vea usted cómo es que el principio de la sangre de Cristo, que tiene, dice, un mayor provecho para nosotros,
fue el sacrificio necesario para que usted y yo pudiéramos tener acceso a la presencia de Dios. O sea, solo usted y yo no podíamos poder llegar a la presencia de Dios. Usted y yo por nuestras cuentas, hiciéramos lo que hiciéramos, no podríamos llegar a la presencia de Dios, sino tenía que haber un intermediario, un abogado, un intercesor, alguien que abogara, que pidiera por nosotros, que se pusiera él mismo como fiador en estos casos, para poder interceder al Padre, dando su palabra de que Él era el responsable por la actitud de aquellos que quedaban afuera. Amén. Así de que cuando Cristo se presenta a sí mismo como aquel Cordero que Dios ha enviado con ese propósito, necesario era que este acontecimiento ocurriera. Nosotros no teníamos acceso por nosotros mismos para llegar a la presencia de Dios y que nuestros pecados fuesen perdonados. Sin embargo, Dios en su infinito amor, Él proveyó un Cordero para que usted y yo podamos entonces llegar al perdón de los pecados a través de Cristo. ¿Por qué cree usted que en el libro de Juan 1:29 dice la palabra que cuando Juan el Bautista está en el Jordán y está bautizando, él mira a Cristo que viene entre la multitud y lo reconoce? En el Espíritu nosotros reconocemos cosas que en la carne nadie podría ver. Pero cuando Juan el Bautista mira que Cristo está llegando, en el libro de Juan 1:29, Juan el Bautista lo reconoce y le dice a toda la multitud, como nos dice a nosotros ahora, como nos hace reconocer, que usted y yo no encontramos sacrificio alguno que sea suficiente, sino el de Cristo únicamente para que podamos encontrar perdón en Dios. Porque cuando Juan lo ve venir entre la multitud, vea usted lo que dice. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cada hombre encontraba un animal para poder llevar la sangre de la víctima, la sangre, la vida de otro ser, para poder encontrar perdón de pecados. Pero he ahí lo extraordinario en Cristo Jesús. Porque cuando los otros entregaban sangre de otro animal, Él entrega su propia sangre para ese propósito. Por eso Juan lo reconoce y cuando lo ve llegar entre la multitud dice: he aquí. O sea, no señaló a la distancia, sino a alguien de manera específica, dar a conocer quién era aquel que usted y yo íbamos a encontrar el propósito de Dios, porque había llegado de entre la multitud, pero con un propósito especial, con un propósito diferente al que toda la multitud buscaba. Porque a Juan el Bautista lo buscaban para tener el bautismo para perdón de pecados. Pero este que no conoció pecado llega con ese propósito de que a través de los labios de este testigo en el Espíritu, la gente encontrara que el pregonar de Juan era aquel que los cielos habían enviado con ese propósito. Y cuando Juan lo ve dice: he aquí el Cordero de Dios. No dice solo Cordero, es un Cordero especial, es un Cordero enviado, es un Cordero que no tiene sangre de la que puede tener contaminación alguna, sino es un Cordero purificado por el Espíritu de Dios divino. Y entonces ha llegado ese Cordero para cumplir el propósito, no de una sola persona perdonando pecados, sino de una multitud de pecados, dice su palabra, razón por la cual cuando Juan lo ve dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se da cuenta por qué es que tanto los pecadores de cualquier nivel que nosotros podamos ponerle no tiene acepción de personas delante de Dios? ¿Cómo es que sin importar cuál tan grande sea el pecado de quien sea, para Dios sigue teniendo oportunidad? Es por eso que nuestro trabajo es ese: llevar el mensaje divino para que sin importar un nivel del cual nosotros podamos ponerle un estándar de aceptación o no, en Dios todos, absolutamente todos,
tenemos la misma oportunidad, porque la sangre que vertió para un maligno, para un asesino, la sangre que vertió para un homosexual, para una prostituta, fue la misma sangre que vertió para cada uno de aquellos que han sido santificados, que han sido purificados por la sangre de Cristo y han llegado bajo ese mismo propósito, porque la sangre de Cristo, déjeme decirle, que fue vertida para todos sin importar cuál fuera su nivel social, cuál sea su posición acá en la tierra, porque la sangre de Cristo tiene el poder, la capacidad y el amor suficiente para levantar a cualquier pecador, por profundo que sea su pecado acá en la tierra. Amén. Así de que, así también como fue reconocido a través de Juan el Bautista y lo dio a conocer públicamente, ese es el mensaje divino nuestro. Dar a conocer a Cristo como aquel Cordero que fue enviado con un propósito especial, no para alguien de manera especial. Recuerde que cuando ellos entregaban sacrificio, el perdón era solo para la persona que llevaba el animal. Y es lo que vamos a ver, cómo es que nosotros a veces no llegamos a entender la capacidad del poder de la cruz. Cómo es que quedan sin efecto las palabras y la obra que en la cruz fueron hechas. Porque vea usted en el siguiente versículo, en el 25, la palabra dice: y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Llegó al santuario no hecho de mano, no a un lugar de 4 paredes, no a una gran torre que ha sido preparada de cristal, de oro, de plata, de bronce, de lo que sea, no a algo en lo cual la mano del hombre haya intervenido. Pero dice que entró a un santuario que no fue hecho por mano humana. Dije antes, lo que tenemos acá en la tierra son réplicas. Lo que nosotros tenemos para adoración es réplica, es solo copia, es un modelo para que tengamos nosotros idea de qué es lo que nos espera en el cielo como iglesia, para poder seguir la fiesta espiritual que Dios nos ha preparado para morar con Él eternamente y tener el privilegio de tenerlo frente a frente, cara a cara, entregarle nuestra alabanza, entregarle nuestra adoración, entregarle nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento, que su luz llegó a nosotros a través de Cristo Jesús, el cual iluminó todo el mundo, y a través de esa luz usted y yo hemos sido iluminados para que cada uno de los pasos que hemos ido dando hasta el día de hoy y los que están por venir sea entonces como luz que alumbre nuestro transitar y podamos llegar al final de nuestro recorrido. Amén. Así de que aquel que entró en un santuario, pero en un santuario que no fue hecho por manos humanas. Y es el mismo el que está pidiendo por nosotros. Es aquel que entró al santuario celestial, aquel que está intercediendo por nosotros. Oh, Juan se me está apartando, ya no quiere ir a la iglesia, se está como queriendo retirar, y Cristo ahí delante del Padre: Padre, sopórtalo, Padre, fortalécelo, Padre, dale la fuerza suficiente en el Espíritu para que se mantenga, para que cada uno de nosotros se mantenga en el transitar. Y aquel abogado que está cuando hay condenación para nosotros, déjeme decirle que es el abogado que presenta evidencias, junta todo lo que sea necesario para decir: Padre, te presento las evidencias, que mi sangre completó y selló todas las evidencias, para que aquel que estaba en pecado una vez más tenga la oportunidad de ser aceptado, porque la sangre es suficiente y no hay cantidad alguna que un abogado pueda pedir para poder sacar a este que ha sido condenado convicto y sea entregado entonces como inocente por el sello de mi sangre. Amén. Así de que aquel que está frente a Dios, abogando por usted y por mí, déjeme decirle que en cada una de las cosas que Él hace a nuestro favor es presentarle al Padre que nos perdone ante cualquier debilidad. Porque lo del Antiguo Testamento, el modelo que Dios había dejado, dije antes, en el pueblo escogido, que es Israel, los judíos mismos, ellos tenían que presentar la sangre de animales para poder ser perdonados. Y el sumo sacerdote, el sacerdote mayor que se presentaba en el templo, era una vez al año para perdón de los pecados del pueblo. Y vea usted lo magnífico de este ejemplo.
Porque cuando ellos se presentaban una vez al año y el sacerdote no tenía que tener pecado alguno, tenía que ser intacto delante de los ojos de Dios o moría en la petición por el pueblo. Por eso el pueblo estaba fuera del templo. El pueblo estaba ayunando, estaban orando, estaban intercediendo delante de Dios para ver cómo su sumo sacerdote nuevamente aparecía como prueba de que Dios los había perdonado. Y este sumo sacerdote, si seguía vivo el año entrante, nuevamente se presentaba a interceder por el pueblo. Pero si había muerto, había que buscar a otro sumo sacerdote para poder nuevamente llegar a pedir perdón a Dios para que el pueblo de Dios se fuera perdonado. Amén. Así de que ellos esperaban ansiosos. Dije antes, pongamos nuestra mirada, nuestra atención en lo que era celestial y en cómo Dios mandó un modelo acá a la tierra para que nos formemos una idea mayor del mensaje que Dios quiere darnos. Porque ellos estaban allá afuera esperando a su sumo sacerdote que volviera, que regresara del santuario para que fuera señal de que habían sido perdonados como pueblo. ¿No le da a usted esto una idea? Porque cada uno de ellos presentaban ciertamente ante Dios los pecados del pueblo. Pero de Dios dependía el perdón o no. De Dios dependía matar incluso al sumo sacerdote y perdonar al pueblo, o no perdonar al pueblo ni al sumo sacerdote. Era por eso que ellos estaban en tela de juicio. Así de que todos ellos, déjeme decirle que esperaban que el sumo sacerdote nuevamente se presentara. Esperaban el regreso del sumo sacerdote. ¿Será acaso que como algunas iglesias tradicionales modernas tienen entonces el dicho de decir, creo en Jesús, pero le presento mis cargas, mis pecados a otra persona mortal, igual que yo, que es imperfecto como yo, porque no ha sido purificado por su sangre? ¿Será entonces que si yo pregono que Cristo es mi Señor y Salvador, pero no le tengo la confianza suficiente para llevarle mis pecados, será que lo pregono con el Espíritu o lo estoy haciendo solo por cumplir de labios? Porque vea usted qué es lo que dice en el libro de Mateo 11. En el libro de Mateo 11, 28, él habla y es claro en la evidencia de que no podemos nosotros quedarnos nada más con el dicho, sino tenemos que llegar a cumplir lo que nuestras palabras están pregonando. Y esta es una cita que usted ya ha escuchado otras veces. Mateo 11, 28. ¿Por qué es que no nos podemos quedar con un sacerdocio que ya quedó como parte del pasado? Un sacerdocio que quedó en el pueblo escogido de Dios y no le damos nosotros la cabida a aquel del cual pregonamos que confiamos en Él. Que tenemos nuestra confianza, nuestra fe en Él. En un Cristo resucitado que nosotros sabemos que es el único modelo que Dios ha enviado y lo pregonamos, pero no lo sentimos porque no le tenemos la suficiente confianza para poder hacer lo que su palabra demanda. Vea usted lo que dice en el libro de Mateo 11, 28, dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No dice buscad a fulano o a sutano y llevadle a él las cargas. Dice venid a mí, dijo Cristo, el único que entregó el precio por nosotros, el único que tiene la razón, el requisito lleno para que usted y yo lleguemos directamente a Él y no nos quedemos en el lugar santo, sino tengamos acceso al lugar santísimo en Dios mismo a través del sumo sacerdote que Dios nos entregó en Cristo Jesús. Amén. Dice venid a mí. No dice ir a congregación, ir a denominación, ir a persona alguna. No, dice venid a mí. Todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La promesa viene de Cristo. El mensaje viene de Cristo. El recordatorio del único medio para que usted y yo podamos alcanzar perdón de pecados desciende de Cristo. Si es Cristo mismo el que dice venid a mí y a nadie más,
Traed vuestras cargas, vuestros trabajos, todos los que estéis en esa situación, y yo os haré descansar. ¿Y por qué entonces dice venid a mí? Y muchos van a diferentes lugares y menos a Cristo para poder alcanzar el perdón de pecados. Por eso es que divagan, por eso es de que pecan hoy y mañana vuelven a hacer lo mismo, porque solo es un ritual, una cuestión tradicional. Pero Cristo dice venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero vea la promesa preciosa que nos da en el versículo 29, porque usted encuentra personas que entregan sus pecados, mañana vuelven a hacer lo mismo, pasado mañana vienen a hacer lo mismo, porque ellos, dice el versículo 29 de este libro de Mateo 11, que no encuentran paz en sí mismo, no hay descanso, no hay restauración, no hay conciencia de lo que han hecho, no hay la seguridad, la certeza de que lo que ellos han declarado delante del cielo se les ha cumplido y el perdón ha llegado a través de Cristo, porque han dejado la fuente de la cual el perdón iba a llegar y la han depositado en otra fuente que no es Cristo. El perdón nunca llegará, la paz para su alma nunca llegará, el descanso para sus almas nunca llegará, porque llegaron a una fuente diferente a la cual la palabra declara que usted y yo lleguemos a depositar nuestras cargas y nuestros trabajos para poder encontrar entonces descanso para nuestras almas. ¿Cuál es la fuente entonces a la cual nosotros acudimos para encontrar en Cristo la respuesta final? Y el escritor de Hebreos nos sigue diciendo que nosotros necesitamos tomar conciencia. ¿Cuál es el propósito entonces de la cruz? ¿Por qué no creemos entonces que en la cruz fueron ya nuestros pecados, nuestras cargas dejadas por el sacrificio del reino a través de Cristo Jesús? Vea lo que dice en el versículo 26 de la lectura que nosotros hemos tenido, porque vamos desglosando para que lleguemos al mensaje final que está al final. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitarle en medio el pecado. Si el sacerdocio antiguo, cada sacerdote se presentaba una vez al año, si estaba vivo, tenía la oportunidad de presentarse nuevamente, pero si moría, había que suplantarlo. Si Cristo hubiera hecho eso desde el principio de la creación del mundo, Él hubiera tenido cada año que presentarse diferentes veces para poder abogar delante del Padre para perdón de pecados. Pero dice la palabra que en la consumación de los siglos, en el cumplir del tiempo, cuando ya el sacerdocio había formado una idea, o sea, lo anterior es para que nos formemos una idea, que necesitaba el pueblo de Dios tener un líder que estuviera cerca de Dios para interceder por el perdón del pueblo, por sus pecados, pero eso era solo un modelo, era solo una réplica, era solamente un mensaje del cielo para que se entendiera cuando el verdadero sumo sacerdote llegara después de la consumación de los siglos. Porque cuando llegó el tiempo, cuando los siglos pasaron, cuando el tiempo se cumplió, entonces el tiempo del sumo sacerdote llegó y ya no hubo necesidad de los sacerdotes anteriores. Era solo un modelo, una réplica, una enseñanza para el pueblo, pero todo absolutamente apuntaba a un sumo sacerdote que iba a ser suficiente una sola vez, una sola muerte, una sola expiación, un solo sacrificio, unos solos golpes a la roca, y no había cuestión de 2 o 3 golpes, porque con una era suficiente. Amén. Así de que cuando el tiempo llegó y Cristo entonces fue entregado él mismo, ya no hubo razón para un sumo sacerdote cada año. Con Cristo fue suficiente. Ya no necesitamos invocar nombre alguno. Como alguien me dijo una vez, le oraba al Papa tal para que llevara a mi padre a la presencia de Dios. Le dije, mejor órele a Dios para que vaya a llegar por eslabones
¿Por qué va a llegar a la presencia, a la parte de la alta, yéndose por pentáculos? Vaya directamente a la presencia de Él y pídale a Él que haga lo que tenga que hacer, si todavía tiene que hacer algo. Pero hay una razón para que nosotros entendamos que el mensaje del cielo es un mensaje claro, que así como Cristo murió una sola vez, Cristo 100% hombre, Cristo que sintió lo que usted y yo sentimos, Cristo aquel que tuvo hambre, que tuvo frío, que tuvo sed, aquel que tuvo por las inclemencias del tiempo, calor y frío, estaba expuesto a lo que usted y yo tuvimos, que el escritor de Hebreo dice que fue tentado muchas veces, pero como ser perfecto, 100% hombre y 100% divinidad, estuvo acá en la tierra, sintió lo que usted y yo sentimos. Por eso Él nos entiende cuando estamos pasando por situaciones diferentes, pero por eso mismo necesario fue que Dios se presentara en un cuerpo humano para que Él entendiera lo que usted y yo sentimos y reconociera que como humanos imperfectos hay necesidad de un ser supremo que nos esté levantando día con día. Porque la palabra declara que cuando el tiempo llegó, Cristo se presentó como sumo sacerdote, cumpliendo la obra que aquellos estaban haciendo cada día. Cada año ellos presentaban para perdón del pueblo, porque cada día ellos se presentaban para perdón de pecados de manera personal, pero cada año se presentaban para que todo Israel fuera perdonado por Dios. ¿Sí se da cuenta? ¿Se da cuenta de la magnitud de la diferencia del peso divino? Si aquellos se presentaban cada día a un sacerdote para entregar el sacrificio a través de sangres, a través de víctimas, a través de animales que mataban por el pecado de ellos, alguien que no era responsable vino a entregar su propia sangre para que ellos fueran perdonados. Aquello era solo un modelo, aquello solo era un ejemplo. Pero aquel del cual veremos ahorita, ¿cuál fue la razón por la que murió? Y no es cuestión de reencarnación, como algunos dicen, que reencarnan en otros cuerpos para entonces seguir su ciclo de vida. Dios encarnó, no reencarnó, porque no había estado. Dios encarnó en un cuerpo llamado Jesucristo. Pero la encarnación de Cristo viene entonces a ser el modelo humano, para que a través de Colosenses 1:15 la palabra declare que Cristo es Dios mismo, puesto en un cuerpo humano, para que nos entienda que usted y yo estamos pasando por situaciones, pero Cristo ya las pasó. Cristo estuvo presente. Él ya sabía que era lo que usted y yo íbamos a sentir en el tiempo futuro. Pero vea usted qué es lo que dice en Colosenses 1:15. Él, Cristo mismo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cristo es Dios mismo, pero hecho cuerpo, hecho humano, hecho carne. Dios mismo puesto en un cuerpo para sentir lo que usted y yo sentimos, pero de una manera amorosa. El dolor de Cristo fue por amor. El dolor de Cristo fue un padecimiento físico como humano, pero un deleite en el espíritu, como Dios, porque la obra estaba llegando al final. ¿Sí me explico? Si nosotros vituperamos, si pisoteamos, si no aceptamos la obra que fue hecha en la cruz, es como que si Dios hubiera quedado a un lado a través de Cristo. Pero es por eso que la palabra sigue diciendo en el libro de Hebreos 9:27, porque de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ahora doy respuesta a lo que esta persona me dijo. Oré al Papa para que enviara a mi padre a la presencia de Dios. Pero dice la palabra, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La oportunidad se tiene estando en vida. La oportunidad no la buscamos ni la encontramos por otros medios que no sea la responsabilidad de cada uno de nosotros. Oh,
Yo le pido a tal persona que interceda por mí, que ore por mí, y yo sigo llevando la vida que estoy acostumbrado a llevar. Alguien me decía en el trabajo y no le respondí, porque algo dentro de mí me daba como un celo santo, hablando palabras malcriadas, soeces, hablando malas palabras, y como burlándose me decía, ore por mí ahorita mismo, ore por mí. Hacen del Evangelio un mero pasatiempo, sin importar del filo eterno que está puesto en esa palabra. Porque el Evangelio, como la palabra de Dios, es espada de dos filos, según dice el libro de Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, que penetra, entra hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos y las coyunturas, y discierne los pensamientos y el sentir del corazón. El Evangelio no es cuestión nada más de especulación. El Evangelio es tu pasaporte. Si tienes el Evangelio de acuerdo a la palabra, tu pasaporte te llevará a tu destino final. Pero dije antes, a diferencia de las familias acá en la tierra, las familias preparan a sus hijos para formar su propio destino. Pero ese es el deleite en el espíritu que sentimos en Dios, que Él nos prepara, no para que cada quien tome su propio destino, sino para que todos regresemos juntos al lugar al cual Él nos tiene preparados, para que usted y yo entonces regresemos a casa. Vean que lo que dice en el libro de Juan 14:3. Y acá sí me voy acercando. Porque es necesario que entendamos que el Evangelio es el medio que Dios nos ha dado para poder hacernos volver a casa. Usted y yo no pertenecemos a este mundo. Somos nada más pasatiempo, advenedizos, extranjeros. Estamos nada más de paso. Pero nuestro hogar eterno no es este. Nuestro hogar eterno está preparado ya en los cielos con ese propósito y por el cual usted y yo nos preparamos para poder nuevamente volver a casa. Vea que lo que dice el libro de Mateo 14:3. Dice así. Porque en el libro de Mateo 14:16, déjeme ver, porque creo que se había pedido Juan. No, me parece que es en el 3:3. Perdí la cita bíblica. Pero en el libro en el libro de Juan, estoy en el libro de Mateo, en el libro de Juan 14:3, dije otro libro. En el libro de Juan 14:3 es el momento en el cual la iglesia tiene que prepararse, porque es este el momento de la culminación. Usted y yo nos preparamos para poder llegar a una razón por la cual usted y yo hemos sido preparados. Venir acá no es cuestión nada más de un domingo más, déjeme decirle. Venir acá es porque usted y yo nos estamos preparando para algo mayor, un propósito mayor. Cada quien volverá a casa después de este servicio, cada quien al lugar de donde vino después de este servicio. Pero en el momento en el que todos seamos conectados por Cristo, todos volveremos al lugar de donde Él nos envió. Vea usted que lo que dice en el libro de Juan 14:3 dice así: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Os tomaré a mí mismo. Significa los llevaré conmigo, para que donde yo estoy, vosotros, todos, iglesia, también estéis. Porque todos pertenecemos al mismo lugar. Oh, pero yo nací en Guatemala, yo nací en México, soy ciudadano mexicano, soy ciudadano guatemalteco. Pero déjenme decirle que todos somos conciudadanos del reino. Los unos a los otros tenemos algo en común.
Hay algo que nos unifica porque somos parte de algo que ya Dios preparó con ese propósito. Así de que los del Nuevo Testamento, la iglesia primitiva, vivía siempre con ese emblema, con esa espera de que Cristo vendría nuevamente, porque después que Cristo declaró en el versículo 27 de la lectura que tuvimos del libro de Hebreos 9, entonces Cristo declaró diciendo: porque de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio culmina, sella esas palabras con una razón para la cual usted y yo hemos venido en este día. En el versículo 28 está el mensaje de aquello que usted y yo tenemos que llevarnos en nuestro corazón. Recíbalo, atesórelo, porque en el libro de Hebreos 9:28, que es el cierre de la lectura que tuvimos, la palabra dice así: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que esperan en Él. Así como Cristo dijo: voy pues a preparar morada para vosotros. Si así no fuere, yo ya os lo hubiera dicho, dice Juan 14. Voy pues a preparar morada para vosotros, y si me fuere y os prepararé morada, yo vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, dice estoy, vosotros también estéis. Hay un lugar que Cristo ya tiene preparado para usted y para mí. Aquí estamos de paso. Aquí estamos nada más en tiempo de ser perfeccionados. Acá estamos ciertamente esperando en el tiempo de Dios, que el tiempo del reino se cumpla. Porque aquel que vino como un cordero, aquel que entregó su propia vida, su propia sangre, aquel del que Juan 1:29 dice Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquel que vino como cordero volverá, no como cordero amoroso, porque no tendrá relación con el pecado. No hay necesidad de que vuelva a entregar su propia vida y su sangre, pero vendrá como león de la tribu de Judá, vendrá como un rey, vendrá como un enjuiciador. Y todos aquellos que escuchan el mensaje de vida y que no les dé tiempo a esperarlo y morirán antes de tiempo, serán aquellos que llorarán lágrimas de sangre, porque tuvieron la oportunidad y la dejaron escapar y no llegaron a recibir el mensaje que Dios tenía para ellos. Pero tendremos un galardón que nos espera, porque cuando Pablo le escribe a Timoteo en 2 de Timoteo 4:8, después de terminar el dolor, el sufrimiento, el padecimiento, el no tengo, el no me alcanza, el estoy padeciendo de esto, el que quisiera esto y no tengo, todo eso pasará a su tiempo. Y llegará un tiempo de restauración. Porque déjeme decirle que usted y yo estamos siendo perfeccionados. Cuando Cristo venga, la perfección de Cristo vendrá con Él. Y así como dijo Pablo a los Filipenses 1:6, y estando convencido, persuadido de esto, que aquel que puso en el corazón de nosotros el deseo de recibirlo, el deseo de aceptarlo, el deseo de reconocer que somos pecadores, que necesitábamos a alguien superior a nosotros que viniera a restaurarnos,
estando convencido de esto, que aquel que comenzó la obra de perfección, la obra eterna en cada uno de nosotros, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la obra celestial, la obra de la sangre de Cristo, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Oh, ya no tengo fuerzas yo para luchar. Ya no puedo seguir adelante. Ya no puedo con las cargas que tengo. ¿Quién te ha dicho que son tuyas? ¿Quién te ha dicho que la obra de Cristo queda sin efecto? ¿Quién te ha dicho que Cristo vino solo por morir, como algunos dicen? ¿Quién te ha dicho que no hay una razón especial por la cual tú y yo hemos sido llamados para poder reconocer que la obra del reino es una obra de paciencia? Porque la obra del reino, tú y yo hemos sido llamados a esperar para que el mensaje divino se cumpla en nosotros. Y termino con esto. En el mismo libro de Hebreos, en el capítulo 10 y su versículo 37. Oh, ya no tengo fuerzas. Mi cónyuge no cambia. Mis hijos siguen igual. La situación en mi casa sigue siendo la misma. ¿Quién te ha dicho que es cambio que tú puedes traer? ¿Quién te ha dicho que no es el reino el que tiene que descender para hacer los cambios? ¿Quién te ha dicho que tú puedes cambiar corazones y no el Espíritu de Dios trayendo su mensaje? ¿Quién te ha dicho que tú puedes alterar el ambiente y si no es el Espíritu de Dios el que a través de ti altera a los lugares donde tú llegas? Pero si tú piensas que ya no hay fuerza, si tú piensas que estás débil, si tú piensas que ya no puedes más, si tú piensas que vas a volver al pasado, porque Cristo no llega, porque la iglesia no es arrebatada, porque la iglesia no es llevada para estar en las mansiones celestiales, déjame decirte que el escritor de Hebreos 10:37 trae una palabra de parte de Dios que puede levantar tu ánimo y conciencia para reconocer que tú no estás solo, que en la lucha siempre Dios está contigo. Y dice así, en el libro de Hebreos 10:37, esta palabra: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Oh, ya no puedo, voy a tirar la toalla. Espera un poquito. Espera un momento especial del cielo. Espera la sincronización del tiempo de Dios en ti. Espera un poquito, porque aquel que está por venir y vendrá por amor a nosotros está esperando. Porque aquellos que todavía están en pecado, no es cuestión de que Dios retarde su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con cada uno de los pecadores, no queriendo que ninguno de ellos se pierda, sino que ellos vengan al arrepentimiento para que juntamente con nosotros sean salvos y volvamos todos juntos a la presencia de Dios. Oh, ya no aguanto, ya no puedo, mi situación cada vez es peor. Refúgiate en Cristo, pon tu mirada en la cruz. Recuerda el mensaje divino que ha sido para ti también. Recuerda la sangre que vertió después de la lanza para poder llegar a sanar tus heridas, a sanar tus dolores, a purificar tu sangre, a purificar tus ropas, a emblanquecerlas en la sangre de Cristo, porque son esas ropas las que se serán entregadas en el día mismo en el que cada uno de nosotros tenga una silla con un nombre. Oh, Francisco, María, Juan, Juana, Sósimo, cada silla tendrá un nombre, y entonces la palabra declara que tú y yo tendremos ropas, vestiduras nuevas, blancas como el lino del cielo, porque tú y yo estaremos encontrados perfectos cuando Cristo nos lleve a su divina presencia. Amén. Quiero invitarte, amado pueblo, a que te pongas de pie en este día. Dentro de nosotros tiene que morar la convicción de que Cristo viene. Pero si Cristo viene, ¿cómo nos encontrará? Estaremos en diferencias, estaremos en pleitos,
estaremos en una postura de un corazón no acepto. Porque déjame decirte que al santuario donde Cristo entró fue la presencia de Dios. Pero el salmista David dijo: Señor, ¿quién entrará a tu santuario? ¿Quién llegará a tu presencia después de la obra de Cristo? ¿Será que todos entraremos? Dice: no, los de limpias manos y puro corazón entrarán a la presencia de Cristo. Y termino con esto. Lo escrito en el libro de 2 de Corintios 4 del 7 al 9, la palabra de Dios dice esto, y por favor recíbelo, ponlo en tu corazón. No es palabra mía, no es mensaje que yo he traído de mí mismo, es algo que Dios quiere inyectar en tu corazón para alimentarte y verte ver el reino desde el punto de vista que Dios quiere que tú y yo lo veamos. Dice así, 2 de Corintios 4 del 7 al 9, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, la presencia del Dios viviente dentro de ti y de mí. Tú y yo somos el barro, Dios mismo es el alfarero moldeando nuestras vidas a la manera en la que Él quiere, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Oh, estoy padeciendo. Ve lo que dice, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Oh, puede ser pisoteado por cualquiera, pueden llegar palabras a tus oídos, palabras que te condenan, palabras como las que yo he escuchado, palabras que me quisieran hacer sentir de menos, palabras que quisieran pisotearme. Pero una cosa yo he entendido en el Señor, que yo ya no camino por mí mismo, yo no camino como el Ramiro que soy, camino por lo que está dentro de mí, camino porque el poder que yo pueda llevar a los lugares donde voy no es poder mío, sino poder de la presencia de Dios. Camino porque mis oídos se cierran ante todo comentario negativo, porque he entendido que todo comentario de prueba es necesario que la pase, pero el poder que va dentro de mí, como vaso de honra que soy, como barro que soy para que Dios moldee a través de mí, no me hace sentir que yo paso la prueba, sino lo que va dentro de mí, para que entonces la excelencia del poder sea de Dios y no mía. Oh, yo estoy botado, estoy tirado, estoy pisoteado, pero te digo que el poder que está dentro de mí es el que te hace que no estés angustiado, que no estés derrotado, que no estés vencido, porque el poder de Dios siempre te pone en una postura de la cual Él quiere levantarte, porque tú y yo somos en Cristo Jesús, la razón por la cual la sangre de Cristo que fue entregado, el sumo sacerdocio que subió para poder entregarnos de una vez y para siempre el poder, las arras del Espíritu de Dios a través del Evangelio, y tú y yo somos portadores de las llaves de la autoridad que el reino nos ha entregado. Amén. Amén. Los cielos.
que las que puedas soportar, sino las necesarias para que puedas crecer.